Estimadores puntuales e intervalos de confianza de una media. Ya, primero, una vez les recuerdo, lean siempre lo del recuadro y de ahí comienzan a leer todo de seguido, todo de corrido para que le entiendan mucho mejor. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es un estimador puntual? Es un estadístico calculado a partir de información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. O en otras palabras, pues un estimador puntual, digamos que puede ser la media. ¿Para qué me sirve la media? Para saber el valor el valor que puede tener, puede calzar en toda la población, un valor que puede significarle a toda la población, como por ejemplo, la semana anterior estábamos hablando, me parece que de los salarios de las personas. Entonces, un estimador me puede servir, digamos, para saber cuánto ganan las personas al mes. Entonces, así encuesto a varias personas, digamos, unas 100 personas. Y de esas 100 personas le saco el promedio, digamos, una gana 600, otra 300, otra 400, así, etcétera, etcétera. Y al sumar todas esas, me sale más o menos que el promedio es de 450. Entonces, en base a ese estimador puntual, yo puedo concluir que la población tiene ese comportamiento, es decir, que la población gana al mes alrededor de $450. Entonces, para eso sirve un estimador puntual. Recuerden, un estadístico calculado a partir de la información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. Si estoy encuestando a 100 personas y digamos que mi población es de 1000 personas, entonces yo puedo concluir que el comportamiento de esas 1000 personas va a ser el siguiente, que van a ganar 450 al mes, ¿ya? Entonces eso sería una utilización del estimador puntual. Ahora bajemos un poco más. Vamos a hablar ahora sí de lo que viene siendo los intervalos de confianza. Ya, es similar al concepto anterior, pero aquí abarcamos más valores. Primero leamos el concepto y les doy un ejemplo de cómo se aplicaría esto. Entonces, un intervalo de confianza es un conjunto de valores que se forman a partir de una muestra, de forma que existe la probabilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica, la cual se le llama nivel de confianza. Ya, o en otras palabras, si estábamos hablando que un estimador puntual era un valor fijo, que en este caso digamos $450, aquí en intervalos de confianza, como su propio nombre dice, aquí vamos a hablar de un intervalo o un conjunto de valores. Entonces, este le podemos decir que puede ser un poco más exacto para describir a la población que yo estoy investigando. Por ejemplo, sería mucho más exacto decir que mi población, es decir, a las 100 personas que yo les estaba encuestando, mejor dicho, la población que era de 1000 personas, gana entre 400 a $500, porque ahí voy a abarcar mayor número de personas. Es decir, porque sí les había mencionado, hay personas que pueden ganar 600, otras 300, entonces esas quedarían fuera de mi listado si yo tomara un único valor que viene siendo 450. Pero si yo tomara un intervalo que digamos que va desde 400 a 600, entonces ahí puedo poner a más personas que entrarían en ese conjunto de valores. Ya entonces, porque digamos, si yo encueste a 10 personas y estas ganaban 500, otra 510, otra 600, otra 550. Entonces, vemos que la mayoría de esos valores van a caer en ese intervalo que yo le defino, que en este caso les dije que es desde 400 a 500. No van a caer todas porque, bueno, a menos que sean datos demasiado precisos, ahí pueden caer todas las personas, pero por lo general la mayoría van a caer en ese intervalo de ahí y es un intervalo de mucho más exacto como les mencionaba. Ahora, pasemos a otro tipo de ejemplo. ¿Qué pasa? A ver, ahora sí, vamos a evaluar si yo tengo un curso de 100 estudiantes
Y aquí vamos a colocar, entonces tengo estudiantes que sacan 8, otros que sacan 9, otros que sacan 10. Ya, así. Entonces, yo aquí voy a colocar en una recta primero los valores que yo voy a analizar. Entonces, a ver. Me parece que está bien ahí. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces, aquí vamos a poner que son las personas que sacan, a ver, 1, 2, 3. Que aquí son las personas que sacan 8, más grandecito. 8, aquí vamos a poner que son las personas que sacan 7, aquí 6, aquí las personas que sacan 9 y aquí las personas que sacan 10. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo más gráfico de lo que les había mencionado anteriormente del uso de los intervalos. Digamos que la mayoría de mis estudiantes, ahora le voy a colocar aquí en verde, tuvieron una nota de, espérenme, ya. La mayoría de mis estudiantes tuvieron una nota de 7.5. Entonces se ubicarían aquí, 7.5. Y mi intervalo le voy a hacer en color rojo. Y mi intervalo va a ser el siguiente. Yo voy a tomar todos los valores que van desde 6.5 hasta 8.5. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi intervalo. Entonces, claro que voy a tener algunas personas que van a sacar 9, otras que van a sacar 6, incluso otras que pueden sacar menos, pero la mayoría va a estar dentro de este intervalo. Y por eso este es un uso de lo que viene siendo los intervalos de confianza. Entonces aquí yo reúno a la mayoría de mi población y puedo decir que la mayoría de mi población va a tener este comportamiento. Es decir, que va a sacar notas desde 6.5 hasta 8.5. No van a estar todas porque eso les digo, puede que algunos estudiantes hayan sacado menos o incluso más. Entonces esos quedarían fuera, pero la mayoría se va a encontrar dentro de este intervalo. Ya. Y los cálculos matemáticos nos sirven para poder delimitar este intervalo. Entonces yo no puedo inventarme y poner el intervalo como lo hice aquí, justo acá, porque mi intervalo puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, etcétera, etcétera. Eso depende de los cálculos matemáticos que realicemos, que ya les voy a explicar las fórmulas que se deben ocupar para realizar eso de ahí. Ya, ahora sí, déjenme eliminar este valor de aquí y quiero copiarme esto de acá y pasar directamente aquí al Excel. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle esta gráfica de aquí para explicarles más a detalle. Ya. Primero, las fórmulas que vamos a tomar en cuenta para realizar estos cálculos son las siguientes. Primero, la del error, que ya se había visto antes, que viene siendo la Z. Recuerden que esta es la desviación estándar. Cuando sigma está elevado al cuadrado, se llama varianza. Cuando no está elevado al cuadrado, significa desviación estándar. También, si es que estamos hablando de datos muestrales, recuerden que se le ponía la letra S mayúscula. Y cuando estamos hablando de datos poblacionales, es así. Ya. N, que viene siendo el tamaño de la muestra. Y a lo de, el Z, que viene siendo el estadístico que estamos ocupando, la distribución normal. ¿Ya? Entonces, recuerden que esta X, vamos a hacerle un poquito más grande, esta X cuando tiene una línea arriba significa el promedio, el valor promedio de toda esa muestra que yo estoy analizando. En este caso, si estoy analizando a las 100 personas, entonces N va a valer 100. ¿Ya? Y el promedio va a ser la suma de esas 100, le divido para 100 y el valor que en ese caso, como les decía, que puede ser que yo estoy analizando cuánto ganan al mes los ecuatorianos, entonces
ese valor promedio va a ser esta X con una rayita acá arriba, o X techo, ¿ya? Ahora, no siempre cuando no tenemos la varianza en el enunciado o no podemos calcularla por A o B motivo, vamos a usar lo que se denominan las proporciones. Para las proporciones vamos a utilizar estas fórmulas de aquí. Primero, P, que viene siendo los éxitos que nosotros tenemos, los casos de éxito que tenemos en un ejemplo. Q, que viene siendo lo contrario, que si P es los éxitos, entonces estos vendrían siendo los que no son éxitos. Ya, para calcular los éxitos lo hacemos de la siguiente. X, que viene siendo el valor con el que yo estoy comparando, y N, que ya habíamos visto que es el tamaño de la muestra. ¿Ya? P, P lo obtenemos de esta fórmula de aquí. Para obtener Q, siempre vamos a ocupar esta fórmula. 1 menos P. Ya. Ahora, una vez que ya conocemos lo que es P y Q, ahora sí pasemos de nuevo a lo que viene siendo los intervalos de confianza cuando conocemos la desviación estándar. Vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Ya. Ahora, vamos a enfocarnos. Déjenme copiarla acá. Aquí vamos de nuevo a crear. Vamos a hacerle por partes. Aquí, supongamos que el promedio, que mi valor promedio estoy analizando, digamos, a un curso de 100 estudiantes. Entonces, digamos que mi valor promedio me sale que es 8. Entonces, a mi X, déjenme colocarle aquí. Ya. Mi valor promedio va a ser 8. Ya. Ahora, este más menos z que multiplica la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n va a ser con esto yo defino mi intervalo. Es decir, primero, siempre se van a ubicar en el promedio, y después del promedio le van a restar un valor y también le van a sumar un valor, y de ahí van a obtener el promedio, el intervalo, perdón. Entonces, aquí déjenme hacerle así. Más. Ya. Entonces, esto es lo que ustedes están calculando al utilizar estas fórmulas de aquí. Entonces, supongamos que yo al hacer estos cálculos me sale que mi intervalo va a caer en esta parte de acá. Entonces, para ello voy a colocarle, ay, no, sin relleno. Esto, a ver, unas líneas, insertar y formas. Ya. Entonces, supongamos, como les digo, esto vamos a suponer, y además cuando veamos los ejemplos ya vamos a ver los valores exactos, cómo se van a calcular así. Pero este ejemplo gráfico que les estoy colocando en este momento es para que sepan que siempre van a tener este comportamiento. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Entonces, siempre van a tener este comportamiento. Si su promedio está 8, cuando ustedes ponen la fórmula Z, que multiplica la desviación estándar dividido para n, van a tener aquí una distancia positiva, y aquí y si ponen el signo menos, van a tener una distancia en negativo. Entonces, sería 8 menos esta distancia en negativa. Mi valor va a caer aquí, que en este caso vendría siendo 6.5. Ya, mi distancia de aquí a acá sería 1,5, es decir, 1.5. Entonces, yo 8 menos 1.5, 6.5. Si aquí estoy restando menos 1.5, para obtener el otro intervalo debería ser lo contrario, que viene siendo más. Si esto equivale a 1.5,
Sería 8 más 1.5, me daría aquí en 9.5. Es más, aquí vamos a colocarle 6.5. Y aquí en 9.5. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que ustedes harían al aplicar las fórmulas. Ahora sí, pasemos a los ejemplos para que quede mucho más claro esto. Y después vamos a retomar este gráfico de aquí para explicarlos. Ya. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Primero, se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una facultad para estimar la calificación media de los expedientes de los alumnos en la facultad. Se sabe por otros cursos que la desviación típica, recuerden que se le puede conocer como desviación típica o desviación estándar, cualquiera de las dos es sinónimo, de las puntuaciones en dicha facultad es de 2.01. La media de la muestra fue de 4.9. Entonces, dice que calculemos el intervalo de confianza cuando tenemos un intervalo de confianza del 90% o un intervalo de confianza del 99%. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a ocupar esta fórmula de aquí porque nos están proporcionando la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar los datos que nos proporciona el enunciado aquí, que yo ya les puse con las siglas correspondientes. Entonces, primero n, que viene siendo mi tamaño de muestra, 25. Ya. Mi desviación estándar, que dice, es de 2.01. Entonces, 2.01. Ya. El alfa con el que estoy trabajando, primero, es del 90%, un intervalo de confianza del 90%. Ya. Eh, 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 eh. Y mi promedio es de 4.9. Ya, 4.9. En realidad aquí debería ser esta X. Déjenme ver si es que me deja ponerle aquí directo. Entonces voy a colocarle así. Todo esto para que quede lo más claro posible. Ya. Entonces este vendría siendo mi promedio. Aquí también vamos a ponerle mi promedio. Mi promedio aquí, mi promedio acá. Ya, listo. Ahorita estamos haciendo el apartado 1. Ya. Entonces, estos son los datos que me proporcionó el propio enunciado. Ahora, lo que yo tengo que calcular es Z, y cuando trabajamos con este tipo de ejercicios, no vamos a trabajar con alfa, sino con alfa medios. Entonces, por eso es que yo tengo estos cuadros en azul, que esto representa los datos que debemos calcular. Ya, entonces, primero, recuerden lo que se había visto en clases anteriores. Cuando nos dan un nivel de confianza, un intervalo de confianza, lo que hay que hacer es transformar a un nivel de significancia, y el nivel de significancia, a su vez, transformarle a un valor decimal. Entonces, nosotros nos encontramos aquí. ¿Qué decía? ¿Cuánto decía que nos daba el enunciado? 90. Entonces, vamos a ponerle aquí 90%. Entonces, ¿cómo le transformo en nivel de significancia? Lo hago de la siguiente manera. A ver, espérenme. Ya, entonces lo hago de la siguiente manera. Sería el 100% menos este valor de aquí, es decir, 90%. 100 menos 90, 10, el 10%. Y para transformar este 10% en un valor decimal, lo hago 10 dividido para 100. 10 dividido para 100 es 0.1. ¿Ya? Entonces, este procedimiento es el que yo debo aplicarle acá. Entonces, primero lo transformaría a 10%
y este a su vez a 0.1. ¿Ya? Pero, como les había mencionado, para ocupar estas fórmulas, yo voy a trabajar con alfa medios. Si este valor es alfa, para obtener alfa medios, lo único que debería hacer es dividir este valor para 2, que es lo que voy a hacer en este momento. Este le divido para 2. Listo, 0,05. Ya. Entonces, con este valor es el que yo voy a trabajar para determinar la Z. Ahora, ¿cómo determinaba la Z? Me voy una vez. A ver, primero este valor 0,05 lo debo ubicar en las tablas. Me voy otra vez a las tablas. Recuerden, aquí en f de z van ustedes a ubicar ese 0,05. Van a la primera, a la segunda columna y para abajo le van buscando. Si no encuentran, pasan a la siguiente a la siguiente columna que tenga un f de z y asimismo se recorren para abajo. Si todavía no encuentran ese valor, van a la siguiente. F de z 0,001, no lo encontramos, pasamos a la siguiente. 0,000, ya aquí estamos 0,01, ya vemos que nos estamos acercando, pasamos a la siguiente. Entonces, sí, por aquí debe estar. Pasamos a la siguiente, 0,4, aquí está, 0,51. Yo les había recomendado lo siguiente. Ustedes pueden tomar el valor que más se le aproxime o si quieren ser mucho más exactos y no encuentran directamente el 0,05, pueden tomar este valor y sumarle este valor y dividirle para 2. Y mejor dicho, tomarían este valor de aquí, este valor de aquí y lo dividirían para 2 porque en sí cuando ocupamos la tabla, el valor S de Z lo vamos siempre a ubicar en la Z que se encuentra en la parte izquierda. No tomen el de la derecha porque este Z le corresponde un F de Z. Si ustedes le toman este Z de acá, están teniendo un error y ahí sí no les va a salir los cálculos. Siempre es Z, F de Z, Z, F de Z, por lo menos cuando estén ocupando esta tabla. En otras tablas puede ser la interpretación diferente, pero para esta tabla siempre van a tomar, si ustedes están si ustedes están ubicando el F de Z, siempre van a tomar el Z que se encuentra a la izquierda. ¿Ya? Entonces, para este caso, si estoy buscando 0,051, me sale que es menos 1,64. Ya. Asimismo, les había explicado en clases anteriores que no me interesa si es un signo negativo. Lo que me interesa es el valor que me dio aquí. El signo no le voy a tomar en cuenta. Siempre le voy a poner positivo, aunque esté negativo. Entonces, lo que me interesa es el valor. En este caso, 1,64. Entonces, ese valor le voy a ubicar aquí, 1,64. ¿Vieron? Estaba negativo, pero yo solamente lo que necesito es el valor numérico. El signo no le tomo en cuenta. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tienen todos los valores correspondientes, ya pasan a esta parte de acá. Primero, cálculo del intervalo se refiere a esta partecita de acá de la fórmula. Es esto. Cálculo del intervalo es esta partecita de acá de la fórmula. Y para calcular lo que vienen siendo los intervalos, miren que aquí le voy a tener el valor promedio, justo lo que les había explicado. Ubican el valor promedio y le restan esto de acá para obtener el primer intervalo que viene, el de la izquierda. Y asimismo, le suman esa parte del intervalo para obtener el corte a la derecha. Y con eso ya tendrían su intervalo. ¿Ya? Entonces, al yo ocupar esta fórmula, me sale este valor de aquí, que viene siendo el C14, que viene siendo 1,64, que multiplica a la desviación estándar, que en este caso es C13, dividido para la raíz cuadrada de 25. ¿Ya? ¿Vieron? Es justo esta parte de acá de la fórmula. Ya. Y para obtener lo que viene siendo los intervalos, van a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, van primero a ubicar el promedio, en este caso es 4.9. Para obtener el intervalo que está a la izquierda, le van a restar el cálculo del intervalo. ¿Ya?
Y para obtener el que está a la derecha, van a hacer lo mismo. Van a primero ubicar el promedio y ahora le van a sumar lo que tuvieron en esta parte que viene siendo el cálculo del intervalo. Y ya, con eso ustedes ya tienen el primer intervalo, cuando tienen un intervalo de confianza del 90%. ¿Ya? Entonces estos vendrían siendo el intervalo. Iría desde 4,24072 hasta 5,55928. Este de aquí se ve mucho más exacto porque yo tomé el 8 como no tomé sin valores decimales. Pero digamos, si yo hubiera tomado un 7,5 y yo asimismo le hubiera restado menos uno hace un valor decimal menos 1,1 y asimismo le hubiera sumado un 1,1, ahí yo tendría unos valores parecidos a estos de acá. Ya. Pero lo importante es esto, que siempre ustedes van a ubicar el promedio y lo que les sale aquí en esta fórmula de aquí, le restan y van a obtener el intervalo de la izquierda. Asimismo, le sumarían esto de acá, a este 8 le sumarían este valor de acá y tendrían el intervalo de la derecha. ¿Ya? Es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, para hacer la segunda parte, es decir, cuando tengo un intervalo del 99%, vamos a hacer lo mismo. Primero, ubicar los datos del enunciado, que viene siendo el 25, que viene siendo la muestra, el tamaño de la muestra, 2,01, que viene siendo la desviación estándar. El alfa ahora es 99%. El promedio, sigo trabajando con 4,9. 4,9. Ya, entonces aquí haría exactamente lo mismo de acá. Entonces, 99%. mm, mm, Ya, el 99% debería, el 100% menos 100 menos 99 me sale 1%. Y el 1 le divido para 100, me sale 0,01. Y es lo que debo yo ubicar acá. Es decir, 1% dividido para 100 me salía 0,01. Ya, pero yo voy a trabajar una vez más con alfa medios. Entonces, a este valor lo voy a dividir para 2, 0,05. Y ahora, este nuevo alfa es el que tengo que ubicar en la tabla, 0,05. Vamos a ver cuánto sale. Entonces, más o menos está aquí, como lo pueden ver. Está justo el primer valor de acá. Entonces, f de z, tomo el z que está a la izquierda, menos 2,61, pero me olvido del signo menos. Entonces, pongo 2,61. Listo. Profe, Y, una pregunta. y dígame, En la tablita le vi que había varios 0,05. ¿Siempre se ¿sí? debe ser el primero? Sí, porque, verá, es que esta tabla trabaja con más decimales, solo que aquí le está redondeando. Por ejemplo, este puede ser 0,05, este puede ser 0,0511111, este puede ser 0,05222222. Este es el más exacto, el que más se aproxima al 0,05. O sea, eso. Cuando tienen así varios valores iguales, siempre tomen el primero. Ya, profe, muchas Ujú. gracias. Ya, eso. Ya. Entonces, una vez que ya toman, recuerden, solo la parte positiva, el signo menos no le toman en cuenta y hacen lo mismo. Entonces, para calcular esto, espérenme, para calcular esta parte roja van a ocupar esta misma fórmula, es decir, este z que vendría siendo este 2,61 que multiplica a 2,01 y esto dividido para la raíz cuadrada de 25 y me sale que es 1,04922. Y para calcular lo que vienen siendo los intervalos, hacemos exactamente lo mismo. Ubicamos el promedio, le restamos este valor para obtener el intervalo que está a la izquierda y asimismo nos ubicamos en el promedio y ahora sumamos este cálculo del intervalo. Ya, y listo.
vieron que los intervalos son diferentes porque aquí estoy ocupando un intervalo de confianza del 99 y aquí 90%. Por eso es que salen diferentes los valores. Y listo, así calcularían ustedes cuando conocen la desviación estándar. Cuando no conocen la desviación estándar o no la pueden calcular, para eso vamos a enfocarnos en el ejemplo número 2, que aquí vamos a ocupar lo que vienen siendo proporciones. ¿Ya? Entonces, así mismo, el ejemplo dice, se ha obtenido una muestra al azar de 150 vendedores de una editorial para estimar la proporción de vendedores en la editorial que no alcanza un límite de ventas mínimo establecido por la dirección. De entre los seleccionados, 50 no han conseguido llegar al límite de ventas mínimo. Entonces, primera pregunta. Usa un intervalo de confianza para la proporción de trabajadores en la editorial que no alcanza el límite al 80%. Es decir, que aquí en estos cálculos de acá, se me ubica, el nivel de confianza, ahora vamos a trabajar con 80% para el primer punto. Y para el segundo punto vamos a trabajar con 99%. Ya, en este tipo de ejercicios vemos que no nos dieron para nada la desviación estándar. Entonces ya sabemos que tenemos que trabajar con proporciones porque aquí estamos hablando de una comparación. Ya estamos diciendo que vamos a comprar de entre los seleccionados que tenemos 50 casos de éxito. Es decir, de estos 150, 50 van a ser casos de éxito. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de una vez. Primero la muestra que viene siendo de 150, le ponemos aquí en N. El alfa para el primer caso es 80%. Ya. Aquí el caso de los que sí aprobaron dice que 50. Ya. Ahora, para calcular lo que viene siendo los casos de éxito, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, X. ¿Cuánto equivale X? 50. Y le dividimos para la muestra que es 150 y me sale que los éxitos es 0.33. Y recuerden que, bueno, aquí habíamos visto que para calcular Q lo hacemos de la siguiente manera, 1 menos P. Pero eso también me olvidé de decirles, en algunos libros van a encontrar la fórmula para cálculo del intervalo de la siguiente manera o de la siguiente manera. Vemos que aquí no ocupamos para nada P, que no ocupamos para nada Q, pero aquí sí ocupamos la fórmula que nos sirve para determinar Q, que es 1 menos P. Aquí estamos trabajando únicamente en función de P y aquí en función de P y Q. ¿Ya? Eso sería, si es que algunos libros le encuentran de la siguiente manera. Le tendrían que reemplazar por 1 menos P o en otros libros podrían encontrarlo así. Pero es la misma fórmula, ¿no? Exacto, es la misma fórmula, solo que aquí la Q la estoy reemplazando por 1 menos P. Ah, ya. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, ya tenemos los datos que nos proporciona el enunciado, ya tenemos P. Ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces, 80 menos 100 me da 20%. El 20% dividido para 100, 0.2. Y ahora aquí vamos a ocupar alfa medios. Alfa dividido para 2, 0,1. ¿Ya? Ahora, este 0,1 es el que tenemos que ubicarle en la tabla. Entonces vamos aquí a 0.1, que está justo aquí, menos 1,28. Recuerden que no vamos a ocupar la parte negativa, únicamente el valor decimal, que es 1,28. Entonces me voy aquí a 1,28. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo que se vio en el ejemplo anterior. Aquí les voy a poner... Ay, me equivoqué. Sería así. Ya.
Y vamos a hacer esto más pequeño para que entre aquí. Ya, esta parte roja la voy a calcular con esta fórmula de aquí. Vamos a levantarle un poquito más de esto. Ya, esta parte roja la voy a calcular con esta parte de acá. Ya, entonces hago lo mismo. Entonces ya conozco el valor de z. Todo esto va envuelto en una raíz. Ya conozco el valor de p. Ahora, para calcular 1 menos p, ya también conozco el valor de p y todo eso dividido para n, que también lo conozco. Una vez que hago todos esos cálculos, me sale que es 0,0492672. Ya, ahora, para, para cuando ustedes están ocupando este valor de aquí, entonces aquí vemos que no tengo yo un valor promedio como en el caso anterior. Tenía aquí el X techo. Cuando no tienen eso, entonces aquí tienen que ubicar el P. Entonces van a hacer lo mismo acá. Van a ubicar el P, le van a restar el valor que tienen acá. Ya, para calcular lo que viene siendo el corte, el límite izquierdo o el corte a la izquierda. Bien. Y para calcular el otro corte van a hacer exactamente lo mismo, pero sumando el cálculo del intervalo. Entonces van a ubicar P, le van a sumar el cálculo del intervalo y listo. Tienen su primer intervalo. Ahora, para el punto 2 decía que trabajemos con un 99%. Entonces, tenemos que copiar esto. Aquí le vamos a poner 99%. Aquí estamos trabajando con 50. Ya, 99 menos 100 me da 1%. 1% dividido para 100 me da 0,01. El 0,01 le divido para 2 para tener alfa medios. Ya. El P ya vimos cómo calcularle, que vendría siendo X dividido para N. Ya. El Z, ya tenemos el Z, ya es lo que nos falta calcularle. Para eso ocupamos el 0,05. Entonces ese valor me parecía que era 1,64. Sí, 1,64. 0,05. 1,64 y ya. Haríamos exactamente lo mismo de aquí. Entonces esta parte roja sería esta parte de la fórmula. Para calcular los intervalos, primero en el primer intervalo ubicamos a P y le restamos este cálculo. ¿Bien? Y para calcular el otro límite, ubicamos en P y sumamos este valor de aquí. Y listo. Entonces, así ustedes calcularían estos intervalos, los intervalos cuando tienen ustedes, cuando están hablando aquí de proporciones o cuando están hablando directamente con la desviación estándar. Y hasta aquí quedaría la clase de hoy. Yo les agradezco una vez más por su asistencia y nos veríamos la siguiente semana.